Hola, bienvenidos a Papel en Blanco, un programa de la Asociación Hermanos Saiz conjunto con Canal Habana para discutir, polemizar acerca de los problemas que atañen a los jóvenes creadores de nuestra capital. Nos encontramos en febrero, un mes beneficiado por uno de los eventos culturales más importantes del año en nuestro país. Por supuesto, se trata de la Feria del Libro, así que hoy estaremos hablando de literatura, de un género literario, de cuáles fueron sus orígenes, quiénes son las personas que lo cultivan, cuál es su impacto en nuestra sociedad. Sobre literatura fantástica y de ciencia ficción estaremos conversando hoy aquí, donde la creación comienza. Literatura fantástica y de ciencia ficción en Cuba es el tema que estaremos tratando hoy en Papel en Blanco, y para ello me acompaña, los presento de allá para acá. Se trata de José Miguel Sánchez Lloso, licenciado en Ciencias Biológicas, además egresado del primer taller del Centro Nelio Jorge Cardoso, multipremiado narrador de ciencia ficción y fundador de los talleres literarios Espiral y Espacio Abierto. Malena Salazar, narradora, también egresada del Centro Nelio Jorge Cardoso y Premio David el año 2015. Y Eric Flores, narrador, egresado también, hoy tenemos todos egresados del Centro Nelio Jorge Cardoso, y Premio Calendario del año 2015 también, exactamente con una novela de ciencia ficción, ¿no? Una colección de cuentos. Realmente. Una colección de cuentos. Bien, bueno, estamos hablando hoy sobre la fantasía, la ciencia ficción, pero antes de entrar en materia sobre cómo se cultiva este género en Cuba, yo creo que se hace un poco necesario hablar qué cosa es la ciencia ficción. O sea, cuáles son los elementos que distinguen a la literatura de ciencia ficción, qué cosas no puede faltar. O sea, siempre estamos hablando de viajes al futuro, siempre estamos hablando de maquinaria, de artefactos que no existen. Tienen la palabra. Mira, la definición de qué cosa es la ciencia ficción es un tema que hace mucho tiempo que polariza a los expertos y a los conocedores del género. Se ha llegado a decir incluso que la ciencia ficción es lo que aparece en la revista de ciencia ficción y que ciencia ficción es lo que está en los anaqueles bajo el título de ciencia ficción. Pero en general se puede decir que la ciencia ficción es esa rama o ese estilo de la literatura, porque algunos incluso dudan en llamarlo género, que utiliza contrafactuales, o sea, hechos que no existen en nuestra realidad, pero que pudieran existir. Es la ciencia de lo posible. La ciencia ficción a menudo se puede utilizar como un espejo que, colocado en el futuro, ayuda a comprender mejor el presente. Porque hay que tener en cuenta que aunque hable de mundos paralelos, que aunque hable de otras galaxias, que aunque hable del futuro, el objetivo de la ciencia ficción es el mismo que el de la literatura: comprender a la humanidad, comprender la sociedad de hoy. Y esto es importante nunca perderlo de vista. Tanto es así que es la ciencia, o sea, es la literatura de lo posible, que bueno, ahí está Julio Verne, ¿no? Todo se hizo realidad en algún momento, ¿no? ¿Qué herramientas no pueden faltar? O sea, ¿qué herramientas no pueden faltar a la hora de escribir ciencia ficción? Me parece que una de las herramientas principales es trabajar mucho con la verosimilitud. Es decir, hacer que todas estas historias sean creíbles para el público. Puedan ser reales. Sí, lo más reales posible. Incluso que pueda ser creíble el adelanto científico, que las personas lo puedan ver, que casi se pueda palpar a través de la literatura. Esa es una de las herramientas fundamentales. Y como decía Joss, ya que la ciencia ficción es un reflejo a la larga de todas nuestras situaciones sociales, de todas las temáticas propias de la humanidad, debe haber un buen factor psicológico a través de los personajes para que puedan llegar más fácilmente al público y se puedan identificar con ellos, ya que es más fácil aceptar una historia de un universo fantástico inverosímil cuando los personajes son directamente fáciles de identificar con nuestras vivencias, con las personas que conocemos, con la sociedad en general. Exacto. Ahora, estamos hablando de literatura de ciencia ficción y fantasía, o sea, no es lo mismo. Por decirlo de una manera sencilla, es que la ciencia ficción es aquella que tiene una explicación científica o intenta tener una explicación científica dentro de lo creíble. La fantasía, por lo general, no lleva explicación, pero también debe resultar verosímil. Cuando estamos hablando de literatura de ciencia ficción y de fantasía, ¿pueden estos géneros intermezclarse? O sea, ¿es posible que esto pase? Hay, de hecho, un subgénero que pertenece tanto al fantástico o a la fantasía en general como a la ciencia ficción, que en Estados Unidos, que es, por lo general es
el lugar donde se dan origen a muchos de estos términos, se le llama Science Fantasy. Este género mezcla elementos de ambos. Por ejemplo, ya en estos momentos es muy difícil encontrarte una saga de libros, una serie televisiva, una película, donde no se mezclen elementos de lo sobrenatural con elementos de ciencia ficción, con extraterrestres, viajes interespaciales. Exacto. O simplemente fantasmas, historias fantásticas, elfos. Estas óperas galácticas, por ejemplo, ¿no? Estas sí. Obras que son de una ciencia ficción, pero al mismo tiempo tienen un poco de gótico, de castillo, sí. Eso también. Piensas, por ejemplo, en sagas como Star Wars o como en Dune. Exacto. Hay un gran teórico de la ciencia ficción y también uno de los grandes autores de los años 50, Arthur Clarke, que definió esto en una frase capital. Se dice, una tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. O sea, uno puede decir, el elefante vuela porque tiene generadores de gravedad que anulan el peso del elefante, o si no puede explicárselo a alguien que no conoce, el elefante vuela por magia. Claro, un hada madrina llegó y le hizo volar. El hada madrina apretó el interruptor de su varita mágica. Y eso... si estamos hablando de una novela o un cuento en la que el personaje viaja al pasado, pero después todo el transcurso de la historia, del relato, es en un ambiente histórico. Digamos, un personaje del siglo XXI viaja a la Francia de la Revolución Francesa. Y el resto del relato es la Revolución Francesa, tal cual los hechos. Ahí estaríamos hablando también de una literatura de ciencia ficción. Por supuesto, porque el problema es que cuando en una Francia de la Revolución Francesa interviene un personaje con el background cultural de lo que pasó en esa revolución, de las consecuencias que va a tener en el futuro, todo el conocimiento tecnológico, ya eso cambia. Es el concepto que dice, uno puede viajar al Jurásico, pero si aplasta una mariposa puede cambiar su propio... Por supuesto, como nadie ha viajado en el tiempo todavía, ni según lo físico, parece probable que lo vayamos a hacer en un futuro cercano al menos. Hay tantas teorías de viaje en el tiempo como escritores. Supongo que cuando alguien viaja en el tiempo, si alguna vez lo logra, nos enteraremos. Entre tanto, todavía se puede especular. Actualmente, desde hace el fenómeno yo creo que viene de hace más de 15 años, ¿no? Tenemos un gran boom en el cine, en el audiovisual, de obras literarias que han sido adaptadas, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, del Señor de los Anillos de Tolkien, ahora recientemente El Hobbit, Harry Potter, o sea, y el fenómeno más reciente, Juego de Tronos. Háblenme acerca de este impacto a nivel internacional de la literatura fantástica y de ciencia ficción. O sea, ¿es una literatura que se lee más? ¿Es una literatura que se consume más, incluso más la fantasía que la ciencia ficción? ¿Cómo sucede esto a nivel internacional? Bueno, de hecho, hay un fenómeno cultural que son las franquicias. La franquicia no es nada más que una obra en un género determinado que va pasando por diferentes géneros. Es decir, Harry Potter empezó siendo un libro, después fue película. Fueron libros para películas. Libros para películas. Hay videojuegos también. Videojuegos, está souvenir, en sí. El merchandise, por supuesto, forma parte de la franquicia. Historietas pueden haber. Se ve como van pasando por todos los géneros de la comercialización. Y entonces, esto es lo que se llama franquicia. ¿Qué pasa con la fantasía y la ciencia ficción? Es muy comercializable, es muy fácil de llegar al público, se escribe para el gran público, se crea para ellos, y entonces a las personas les gusta ver la historia que lo atrapó, les gusta verlo en diferentes formatos. Exacto. Es natural. Y entonces sí, hay un gran boom, a la gente le gusta mucho, es muy fácil. La palabra no es escapar de la realidad a través de estas obras, sino despejar un poco de los problemas diarios. Y aunque veas reflejados tus propios problemas en esta realidad, todos recordemos que Daina Chaviano decía que El Señor de los Anillos no era más que la forma de Tolkien de ver el enfrentamiento entre Alemania e Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando uno lo lee, no lo siente No lo así. siente de esa manera. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría dejarlos pensando. Voy a forzar un poco la memoria de ustedes. ¿Cuál sería o cuál ha sido
el devenir de la literatura fantástica y de ciencia ficción en nuestro país. O sea, vamos a dejarlo pensando aquí, vamos a conocer un poco de lo que está pasando por estos días con la Feria del Libro en el Pabellón Cuba. Así que nos vamos a una pausa aquí en Papel en Blanco, donde la creación comienza. Ay, fuera, yo te prometo que he vuelto. Tengo en mi pecho desierto un oasis para ti. Sí, estoy aquí, Brian. No fue ni tiempo ni olvido. Sigo estando en mi camino. Solo te quiero decir, si calla, calla y si llora, lloras. Quiero que salga de ti. Si es que solo te quiero feliz, a cada instante, a toda hora. Si calla, calla y si llora, lloras. Quiero que salga de ti. Si es que solo te quiero feliz, a cada instante, a toda hora. Ni tiempo ni olvido, sigo estando en mi camino. Solo te quiero decir, en tu guardarraya está mi agua bendita, arena de la playa, brisa en Jaimanita, canto de las soledades que tú me diste y te di. Si calla, calla y si llora, lloras. Quiero que salga de ti, si es que solo te quiero feliz. Ya hemos conocido acerca de qué está sucediendo en el Pabellón Cuba por estos días de Feria del Libro, y entonces antes de la pausa dejaba una pregunta colgada y, bueno, como decía, les iba a forzar un poco su memoria. ¿Cuál ha sido el devenir, cómo ha sido la evolución de la literatura fantástica y de ciencia ficción en nuestro país? Bueno, me parece que una de las principales características que ha tenido la ciencia ficción en nuestro país ha sido de momentos de auge y momentos de desaparición absoluta, como puede haber sido el Quinquenio Gris, como puede ser y fue para toda la literatura en general y para todo el país el periodo especial de los años 90, y ha tenido resurgimientos esporádicos, auges enormes, donde de buena primera surge un movimiento grande, y de esto me parece que yo que tiene más experiencia, puede hablar mucho mejor. Mira, a nosotros nos gusta dividir las tres etapas en las que la ciencia ficción tuvo un auge en Cuba, llamarlas en un sentido casi alquímico. La Edad de Oro, que fueron los principios de los años 60, cuando se descubrió dentro de la efervescencia creativa y revolucionaria que la ciencia ficción hablaba del futuro, podía ser un heraldo del futuro. Un periodo que duró desde el mismo 1959 hasta 1968, cuando empezó el Quinquenio Gris. Después pasó todos los años 70, no ocurrió nada en la ciencia ficción, se publicaron muchos libros soviéticos en traducciones de las editoriales Mir, Moscú. O sea, se estaba preparando el sustrato para la segunda edad, la Edad de Plata, que fueron los años 80, la etapa en que surgió el Premio David de Ciencia Ficción, ganado en 1979 por primera vez por Daina Chaviano, en que surgió el Premio Juventud Técnica de Ciencia Ficción, el premio de fantástico más antiguo que se concede en estos momentos en Cuba, porque todavía existe, y que duró, por supuesto, hasta que comenzó el periodo especial, a principios de los años 90. Y luego, lo que me gusta llamar, ya porque uno se está quedando sin materiales preciosos, la Edad de Platino. Podemos decir que comenzó con este siglo XXI, o sea, en el 2000, con la publicación en el 2000 de los premios del concurso Extramuros del año 98, y que ha continuado a lo largo de estos 16 años, primero con la colección Impacto dentro de Extramuros, después con el tremendo esfuerzo editorial de la colección Armar, que ha sido un extraordinario empuje para el género. Y creo que para hablar de esta etapa actual, y uno siempre habla con mucho optimismo del presente, creo que lo mejor es que hable Valera. Vamos a pasar el batón, a Valera. Pienso que ahora existe un auge de nuevos escritores en esta etapa muy buenos, salidos también de talleres oficiales como son el Onelio Jorge Cardoso, de mucho prestigio, referencia máxima incluso en la propia Latinoamérica, y también de talleres no oficiales, pero que sabemos que existen y que ayudan mucho a los jóvenes escritores a pulir su obra, como por ejemplo el taller Espacio Abierto. Y realmente se está viendo un incremento también del interés de los lectores del país en consumir, no digamos consumir, leer fantasía y ciencia ficción.
ya se van a las librerías, piden los títulos, piden a escritores. O sea que de alguna manera la ciencia ficción se ha ido y la fantasía se han ido legitimando en un país con una Sí. producción literaria totalmente realista, costumbrista, Sí. naturalista, en fin. O sea, ya hoy podemos decir que hay un público aficionado a la literatura de Sí. ciencia ficción y de fantasía. Incluso podemos ver esto durante la Feria del Libro, que es donde más la gente confluye para averiguar, o sea, asisten incluso a las presentaciones interesados en saber cuáles son los próximos títulos, cuáles son los escritores nuevos que surgen, cuáles son las nuevas temáticas. ¿Y esto, hacia dónde esto está. solamente sucede, discúlpame, Sí. con los escritores nuevos o también sucede con escritores consagrados, Daina Chaviano, como me estaban diciendo ahorita, Agustín Rojas, en fin? Sí, o sea, a raíz de este auge, este renacer del género, la gente busca clásicos, Los por clásicos. llamarlos de alguna manera. Te los tropiezas por el pasillo, que puede que te reconozcan, te pregunten, te piden recomendaciones, escuchas debates incluso afuera en la cabaña o incluso en las propias librerías, cuando preguntan por los títulos nuevos que puedan existir y sus escritores. ¿Cómo se forma un escritor de ciencia ficción y de fantasía en nuestro país? Primero, ¿existe a nivel internacional, existen academias para formar escritores de fantástico, de género fantástico? Bueno, por raro que parezca, sí existen este tipo de academias. En los Estados Unidos, que como ya mencionó Eric, es el país que va a la cabeza de la ciencia ficción y el fantástico, existen al menos 2 talleres, los talleres Clarion del Este, de la costa este y Clarion del Oeste, en los cuales son cursos que imparten escritores de ciencia ficción y de fantasía reconocidos en el género, publicados, cursos cuya pertenencia, cuya integración se decide a veces con años de anticipación. Hay gente ahora que están ya contentos porque están aceptados en el Clarion del 2018. Uno de mis sueños alguna vez estar aceptado en el Clarion. En el aunque sea del 2025. No tan pronto, 2034. Un poquito más 2035. Además existen asignaturas que usan la ciencia ficción para el estudio de la física. Por ejemplo, aquí en Cuba estuvo hace años un profesor de física de Cincinnati, Daniel Cohn, que usa la ciencia ficción específicamente cubana para enseñarle física a sus alumnos. Existen cursos sobre la historia de la ciencia ficción. La ciencia ficción se ha aceptado como una asignatura complementaria en el currículo del MIT, del Massachusetts Technological Institute. Creo que a nivel mundial se ha producido un reconocimiento en igualdad de condiciones de la ciencia ficción como un género con tanto derecho a ser considerado literatura como el Como el policíaco, resto, claro. como lo es el mainstream, que es una de las cosas que todavía en Cuba está teniendo problemas. O sea, publicar ciencia ficción todavía resulta como que uno, sí, tú escribes ciencia ficción, escribes fantástico, todavía no eres un está escritor de relegada verdad. a literatura menor. Sí. Hay un prejuicio todavía como literatura menor. Ahora, hablábamos de la literatura en Cuba. ¿Cómo se forman los escritores en nuestro país? ¿Qué opciones tienen? Normalmente se espera que un escritor empiece escribiendo su primera novela. En Cuba no, en Cuba empiezan escribiendo su primer cuento. Que el cuento como género es un género más difícil que una novela, ya que lleva un resumen de Claro, acción, mucho más un conciso. ritmo más conciso, precisamente. Es más difícil. Sin embargo, en Cuba empezamos con los primeros cuentos. ¿Por qué? Porque es más fácil insertarlos en un concurso. Exacto. En los primeros concursos de talleres literarios, de Casa de la Cultura. Después, bueno, primera surge, alguien te viene y te dice, oye, ¿te enteraste que el Onelio abrió la captación nueva, el nuevo curso del Onelio? Y tú vas a pasar el curso del Onelio. Aunque propiamente el Onelio no es un curso, no es un taller de ciencia ficción y de fantasía. No, No. pero es obligatorio, ya yo diría que es obligatorio en general para todo nuevo escritor pasar por el Centro Onelio. En el Centro Onelio tienes una clase de ciencia ficción durante todo el curso que antiguamente la impartía Javier de la Torre del extinto Taller Espiral, ahora actualmente la está impartiendo Raúl Aguilar. Vamos a hacer una pausa y quiero dejarlos pensando. Ahorita Malena me decía que ya hay un público que busca la literatura de ciencia ficción en las librerías, en las estanterías. ¿Podríamos entonces hablar que los escritores de ciencia ficción pueden satisfacer esta demanda del público cubano? Vamos entonces a hacer una pausa aquí, donde la creación comienza.
Antes de la despedida dejaba una pregunta colgada. Estábamos hablando acerca de la demanda en Cuba hoy de los lectores que ya van a las librerías buscando literatura de ciencia ficción y de fantasía. Entonces, ¿pueden los escritores que hoy cultivan el género en Cuba satisfacer esta demanda? Bueno, puede ser que sí, pero todavía falta un poquitico más para cubrir esa demanda. O sea, está bastante bien cubierta con las reediciones, con los nuevos escritores que están surgiendo, con la mayor cantidad de publicaciones que se están dando, pero pensamos que todavía puede hacerse un poquito más. Se impone una pregunta sobre la promoción. O sea, ¿cómo es la promoción de la literatura fantástica y de ciencia ficción hoy en día en Cuba? O sea, ¿existen premios suficientes? ¿Existen publicaciones suficientes? Ya me estaban explicando que todavía publicar sigue siendo un poco problemático, producto de prejuicios. ¿Cómo sucede esto? Bueno, en cuanto a los premios, en estos momentos tenemos, yo os mencionaba, el premio de la revista Juventud Técnica, que es de cuentos. Tenemos un premio de novela fantástica de ciencia ficción, el premio Hidra de la editorial Abril. Tenemos el premio Calendario de ciencia ficción de la Hermano Saiz, que luego de algunos años que estuvo fuera de servicio, después estuvo algunos años intermitente, actualmente es uno de los premios consagrados de la Hermano Saiz. Yo estuve de jurado, tuve el honor de ser jurado del año pasado, del premio del año pasado. Hicimos la premiación el miércoles 17, hace 2 días, miércoles 17. Es una de las actividades de las ferias del libro más importantes, me parece, después de la premiación del Premio Nacional de Literatura. Más populares. Es una de las más populares. Se hace la premiación del premio de este año y Hay que aclarar que el premio Calendario es un premio que surge de la Asociación de las Hermanos Saiz. La Hermanos Saiz es uno de los principales promotores en estos momentos que tenemos los escritores de ciencia ficción. Casi todos nosotros pertenecemos a la Hermanos Saiz o pertenecimos en algún momento. La Hermanos Sí, en Saiz, el caso de Dios, por ejemplo. sí, nos ayuda Perteneció. mucho. Otra vía de promoción es a través de las editoriales. La editorial Gente Nueva, con el sistema de promoción del Instituto Cubano del Libro, nos ayuda promoviendo los libros, las nuevas ediciones y demás. Tuvimos la merienda de locos que se hace en el espacio literario de Gente Nueva, dentro de la Feria del Libro, que tuvo cita en el Centro Cultural José Martí el lunes y el martes pasado. Ahí tuvimos paneles, tuvimos presentaciones de libros de la colección AMBA. Pero aún así, nos falta un poco más de crítica especializada sobre el género. Exacto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para realmente incentivar una producción y una lectura de este género en nuestro país? ¿Qué se puede hacer? Mira, ya me decías que la crítica especializada, incentivar una crítica especializada, Sí, eso ayuda. Un poco más ¿Qué de más? entrevistas, de periodismo vivo, que los periodistas se interesen un poco más por el género. Una de las características que tiene el fandom, o sea, el grupo de gente aficionados a la ciencia ficción y la fantasía, es que es una gran familia, o para decirlo en palabras como apareció en el Hurón Azul de la semana pasada, como decía Alexis Díaz Pimienta, un clan endogámico. O sea, todos nos conocemos unos a otros, nos leemos unos a otros, quien no conoce ha oído hablar de o estuvo con. Es importante darse cuenta que dentro de estos grupos cerrados a veces la promoción funciona boca a boca, un pasapalabra. Pero salir de este grupo, o sea, lograr que la literatura de ciencia ficción y de fantasía sea considerada fuera del fandom, es lo que es difícil. Porque resulta que, al ser una literatura que requiere un feedback, requiere haber leído previamente otras historias para poder disfrutarla y comprenderla, el crítico del mainstream se encuentra que dice, bueno, esto yo no lo entiendo, por lo tanto voy a decir que no es literatura. Es necesario que los críticos rompan con este prejuicio. Exacto. Y que analicen la ciencia ficción y la fantasía como se analiza el resto de la literatura, Claro. desde el punto de vista literario. Para eso es que los escritores de ciencia ficción y de fantasía acuden a lo Nelio, porque no olvidan que la literatura de ciencia ficción, por más que se considere una literatura de ideas, ante todo es literatura. Exacto. Y debe estar primero bien escrita. Exacto. Entonces, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Yo creo que queda todavía mucho en el tintero,
pero bueno, son 27 minutos y ya tenemos que despedir. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí con nosotros, por aceptar la invitación de Papel en Blanco. Y a ustedes la promesa de que nos volveremos a encontrar la próxima semana, viernes 8:30 de la noche, por la señal de Canal Habana, aquí donde la creación comienza. Para que te actualices con lo más relevante del acontecer capitalino. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde y con retransmisión a las 10 de la noche, Habana Noticiario, solo por Canal Habana. Así hablamos, según el Catauro de Cubanismos de Fernando Ortiz. Chapingorro es un término marinero que da nombre a un avío de pesca formado por un aro, el cual va unido a una red de forma cónica que permite atrapar a los inocentes pececillos. Es chapingorro el mismo avío que por acá nombramos jamonco. मेरा विरद है दम दम अली अली मेरा विरद है दम दम अली